Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. La verdad es que estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Vamos a desarrollar ahora en esta sesión el segundo tema del curso. Ya ustedes saben que estamos llevando el curso de Economía. Y vamos a ver la división de la economía, ¿no? ¿Por qué es importante dividir la economía? No antes sin darse cuenta de que la economía como ciencia social se encarga de algo. ¿De qué se encarga la economía? Bueno, ya hemos dicho de generar riquezas, de producir bienes que la tierra no nos da, ¿no? Así cuando decimos zoología es igual a animales, botánica es igual a plantas, historia es igual a hechos pasados, anatomía es igual a cuerpo humano, la economía también tiene un campo de estudio. ¿Y de qué trata la economía? Básicamente de enfrentarse a la escasez. ¿Y cómo se enfrenta a la escasez? Produciendo bienes y servicios. ¿Cuándo se dice que hay escasez? Cuando las necesidades que el hombre tiene son mayores a los recursos, ¿no? Y esto ¿qué cosa genera? Escasez. Esa escasez el hombre forzosamente tiene que bajarlo, como sea, y básicamente lo disminuye produciendo cosas, generando riquezas. Por eso la economía como ciencia se relaciona con una sola palabra. ¿Cuál es? Producción de bienes y servicios. Y luego distribuirlo eficientemente entre la población y con ella buscar satisfacer las necesidades, ¿no? Ya te he dicho varias veces que no hay país rico ni país pobre, ¿no? Sino país que produce más y país que produce menos. ¿Dónde está el secreto de toda riqueza de un país? En producir cosas. Bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Hoy en esta sesión vamos a hablar acerca de ¿qué? De la división de la economía. ¿Cómo se divide la economía, no? Entonces, esta división es básicamente desde un enfoque, desde un punto de vista neoclásico, desde un punto de vista capitalista, liberal, ¿no es cierto? Es un enfoque que se le dan los neoclásicos, ¿no? Entonces, dice que la economía se divide en dos ramas fundamentales. Uno, en la economía, ¿qué cosa? Positiva, ahí está, y dos, en la economía, ¿qué cosa? Normativa, no hay más. ¿De qué se encarga cada uno? ¿De qué se encarga la economía positiva y de qué se encarga la economía normativa? Bueno, para que usted marque economía positiva, forzosamente deben aparecer estas palabras. Por eso lo he puesto acá, para que usted con esa palabra se pueda guiar. ¿Qué palabra debe aparecer para economía positiva? Esta palabra, ¿cómo son? Eso recuerde bien. Si esto no aparece, entonces nunca va a ser economía positiva. Entonces la definición dice así: es parte de la teoría económica, claro, porque nosotros estamos llevando a la teoría económica, ¿no? Es parte de la teoría económica que se encarga de estudiar cómo son los hechos económicos. Ahí está, cómo son los hechos económicos, ¿no? Entonces de eso se encarga ¿qué cosa? La economía positiva, ¿no? ¿Y la economía normativa de qué se encarga? Esta palabra forzosamente debe aparecer, ¿no? Es parte de la teoría económica que se encarga de estudiar esto de acá. ¿Cómo deben ser los hechos económicos? ¿Cómo deben ser los hechos económicos? ¿Qué diferencia notas tú? Es que acá estudia cómo son las cosas y acá dice cómo deben ser las cosas. ¿Muy de acuerdo? Entonces, si te has dado cuenta, esta parte de la economía, ¿de qué se encarga? De observar cómo está funcionando qué cosa la economía. Solamente yo voy a ver cómo funciona la economía. No me voy a meter a hacer absolutamente nada. No voy a hacer ningún juicio de valor. No voy a decir si está bien o si está mal, si éticamente es aceptable o moralmente es condenable. No, solamente veo cómo son las cosas. Por ejemplo, si alguien dice: el Perú es un país pobre, ¿qué te están diciendo? ¿Cómo es el país? ¿Captaste? ¿Acaso yo digo, es injusto que habiendo tantos recursos naturales seamos pobres? ¿Por qué somos un país subdesarrollado? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar para hacer mejor las cosas? No. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es el Perú? El Perú es un país pobre. ¿Qué estoy haciendo? Observando cómo el país. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es el país y en qué situación se encuentra el Perú? Por lo tanto, la economía positiva se encarga de observar cómo es la economía, en qué situación se encuentra la economía, sin hacer ningún juicio de valor. No hace ningún juicio de valor. No dice si es aceptable, si es condenable, si es bueno, si es malo que el Perú esté así, si es positivo, si es negativo. No, solamente decimos cómo estamos. ¿Ya? Listo.
Entonces, la economía normativa, ¿de qué se encarga? ¿De qué se encarga? Se encarga de explicar en qué situación se encuentra la economía. Por eso dice, la economía normativa estudia cómo deben ser los hechos económicos. En este caso, a diferencia de la economía positiva, ¿qué hace la normativa? Critica, ahí está, critica. Aquí hace un juicio de valor. Te dice si está bien lo que estás haciendo o si está mal, si es aceptable o si es condenable, si es positivo o si es negativo. ¿Ves? Hace crítica, mira, ve, hace juicios de valor, ¿no? Por lo tanto, la economía positiva dice así, así es la economía. Y la normativa dice así, así debe ser la economía. Por lo tanto, yo te pregunto, a ver, ¿cuánta clase de economía hay? Hay dos. ¿Cuáles son? Uno, la economía positiva y dos, la economía normativa. ¿De qué se encarga la economía positiva? De observar cómo son las cosas, de ver cómo son las cosas, sin influir en ella, sin hacer ningún juicio de valor, solamente que goza nada más, observa. En cambio, la economía normativa te dice cómo deben ser las cosas. Por lo tanto, si te dice cómo deben ser las cosas, ahí hace un juicio de valor, critica, te dice cómo debes avanzar, te dice por qué no estás avanzando. ¿Ok? Espero que con este ejemplo se den cuenta. Cuando yo digo el Perú es un país pobre, ¿qué estoy haciendo? Una afirmación netamente positiva. Estoy observando cómo son las cosas. Es igualito como si estuviese diciendo así, ve, la pizarra es de color verde. ¿Qué estás diciendo? Como es la pizarra, nada más. Pero ¿cómo sería ya el pensamiento normativo? Sería de esta manera. Es injusto que habiendo o existiendo tantos recursos naturales, el Perú sea un país pobre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí que estoy haciendo ya un juicio de valor. ¿Qué estoy buscando? Tratando de cambiar, tratando de modificar, tratando de aportar alguna idea para que el país pueda cambiar. ¿Correcto? Si me doy cuenta, aquí yo veo un pensamiento netamente objetivo. ¿Qué estoy viendo? Cómo son las cosas. Y aquí veo un pensamiento netamente subjetivo. ¿Por qué? Porque el hombre está participando y tratando de cambiar, ¿qué cosa? Las cosas, para hacer un país mucho mejor, para avanzar de la mejor manera posible. ¿Ya? Por ejemplo, miren. Un profesor entra a un salón de clase, de esta manera, entra así. Y el profesor habla con la tutoría. Y yo quiero que me digan si lo que estoy haciendo es positivo o normativo, ¿eh? Pensando. Señorita doctora, sí profesor, disculpe usted, quiero hablar con usted seriamente. Ya profesor, muchas gracias. Diga usted, le veo un poco amargo. Así es. Para mí, el salón que tenemos acá es el peor salón que tenemos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es el salón? ¿Qué pensamiento es eso? Un pensamiento, ¿qué cosa? Positivo. Para mí es el peor salón que existe. Y la señorita me contesta así, profesor, ay, profe, estoy muy preocupada. Es el quinto profesor que me dice lo mismo, que mi salón es el peor salón que existe. Yo no sé. Yo hasta ahora veo que los alumnos no rinden, ¿no es cierto? Veo que los alumnos son irresponsables, etc. Pero yo veo que este salón es malo. Y ella me dice así, profesor, ¿le puedo pedir un favorcito? Sí, dígame. ¿Usted me puede decir cómo deben portarse los alumnos? ¿Qué debemos hacer para que mejoren? ¿Cuál debe ser su conducta? ¿Dónde debemos atacar? Eso es un pensamiento ya, ¿qué cosa? Normativo. ¿Qué está buscando la señorita? Está buscando cambiar el salón. Pero con mi concepto, yo solamente estoy diciendo cómo es el salón. Por lo tanto, si te has dado cuenta, hay dos tipos de pensamientos. Uno, el pensamiento positivo que observa cómo son las cosas sin hacer ningún juicio de valor. Y dos, el pensamiento normativo que te dice cómo deben ser las cosas. Donde el hombre se mete y trata de modificar haciendo un juicio de valor. Si a mí me preguntan en el examen de admisión, ¿con cuál de las dos economías el hombre avanza? Con esto de acá. ¿Dónde toma decisiones? Con esto de acá. ¿Dónde busca modificar? Con esto de acá. Pero date cuenta de un detalle. Nadie puede tratar de cambiar algo si tú no sabes en qué situación te encuentras. Por lo tanto, yo acá analizo en qué situación me encuentro. Y con esta idea yo trato de cambiar los destinos, qué cosa de nuestro país. ¿Ok? Entonces quiero que me digan dónde ubicas este pensamiento. Vamos a ver.
1, 2 y 3. Los congresistas ganan, vamos a poner un ingreso así exagerado, ¿ya? Ganan $50,000 al mes. Dime la verdad, ¿qué pensamiento es eso? ¿Un pensamiento positivo? ¿Por qué? Porque me está diciendo cuánto ganan los congresistas. ¿Qué estás hablando? De cómo es la cosa, cómo es el asunto, cómo es la realidad. Pero si alguien me dice, es injusto que habiendo tantos docentes, tantos policías y tantos médicos que dan la vida por el país, estos flojos estén ganando $50,000. ¿Por qué mejor no le pagamos un poco más a estas personas que realmente sí trabajan y con el corazón en la mano? Eso es un pensamiento, ya qué cosa, normativo. ¿Captó usted? Por lo tanto, no quiero cansarte más. Hay dos tipos de pensamientos. Uno, donde uno ve en qué situación se encuentra la economía. Y dos, cuando uno ve cómo debemos cambiar nuestra economía. La primera es positiva y la segunda es normativa. ¿Ok? Continuamos allá entonces en ese tema.